Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo taller del Centro Cívico Guinardó que estamos haciendo de manera telemática, ya que nos encontramos en esta situación tan especial. Normalmente estos talleres los hacemos de forma presencial, pero la situación ha cambiado y hemos decidido hacer este tipo de talleres, sobre todo porque también puede ser que llegue a más gente, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se trata acerca de cómo mirar una obra de arte, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad hace varios años, cuando estudiaba la carrera, de leer un libro muy especial para mí, que hablaba precisamente de esto. La autora es Susan Woodford y es una gran historiadora, ¿no? En el mundo de la historia del arte es bien conocida. Entonces, como muchos de vosotros que estáis aquí habéis pasado por museos, habéis viajado cuando se podía muchísimo y muchos habéis entrado a los museos por pura curiosidad, os habéis encontrado delante de obras de arte, de cuadros o de esculturas en las que os habéis quedado muy impresionados, ¿no? No se sabe bien por qué, pero cuando apreciamos una obra de arte, ya sea una pieza musical, un libro, ¿no? O una pintura, muchas veces nos impresiona de una manera muy especial. Y tal vez delante de otras obras de arte no nos sintamos de esta manera, ¿no? Y esto es algo indiscutible, nos pasa a todos, incluso cuando leemos un libro y te preguntan qué te ha parecido y tú dices, pues oye, no me he enganchado. Y esto es independiente de la calidad literaria, evidentemente. Entonces, estas sensaciones que no deberíamos perder, porque son muy importantes, no están reñidas también con el hecho de que podamos adquirir otras herramientas para poder ver las obras desde otro punto de vista, ir un poquito más allá, ¿no? Darle una vuelta más a todo esto. Entonces, esta autora de la que os estaba hablando planteaba, proponía responder a estas dudas sobre por qué ha hecho este artista una obra de arte o quién se la habrá pedido o en qué momento de la historia se habrá hecho, por qué la situación social, política, cultural, ¿no? de cada país, de cada región. Todas estas preguntas se pueden responder a partir de unas 4 preguntas básicas propuestas muy interesantes. Entonces, yo os he preparado un PowerPoint que iré compartiendo. Si veis que a veces estoy mirando hacia abajo y hago una pequeña pausa, es porque estoy intentando compartir estas pantallas con vosotros. A ver, vamos a ir ahí. Voy a hacer que veáis esto. Y debería ser, aquí estamos. Pues bien, como veis, esta es la introducción, como veis, está basado en este libro y un poco aquí, esto es una explicación de lo que os he dicho ahora, ¿no? Y entonces vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de un cuadro, ¿no? ¿Por qué un artista decide pintar este cuadro o quién se lo ha pedido o por qué lo ha hecho sencillamente, ¿no? Pues esta es una pregunta que muchos nos hacemos cuando nos plantamos delante de un cuadro. Y vamos a mirar un primer cuadro. Bonito, ¿eh? Este es un cuadro, no es un cuadro, esto es una pintura realizada en las paredes de una cueva del Paleolítico, estamos hablando de arte prehistórico, ¿no? Descubierta en 1868, es porque las cuevas estas estaban por ahí
y cierta vez una niña con su padre iban caminando por el medio del campo y la niña encontró esta cueva, ¿no? O sea, esto es una anécdota que puedes encontrar, es una historia muy interesante. Pero bueno, son las cuevas de Altamira, están aquí en España y el artista lo pintó porque, bueno, esto es lo que dicen los historiadores, no lo digo yo, que probablemente la finalidad, el objetivo de este artista para realizar esta pintura en las paredes de su cueva hayan sido con una motivación mágica. Y esta era la de si atrapo la, la imagen de este bisonte, la atrapo y la materializo en una pintura, tal vez esta misma idea se traslade a la realidad y pueda atrapar al animal verdadero, ¿no? Entonces, un poco lo atrapo en la imagen para poder cazarlo en la realidad. Y esta era la motivación principal de este hombre prehistórico del Paleolítico que decoró, porque verdaderamente este es solo un detalle de toda la pintura, ¿no? En realidad es una decoración que se le ha llegado a llamar al techo, por ejemplo, porque estas cuevas también tienen una decoración en el techo, se le ha llegado a llamar la Capilla Sixtina del Paleolítico, ¿verdad? Porque estas figuras se repiten a lo largo del recinto de la cueva, de las paredes y del techo, ¿vale? Y luego analizaremos un poco más otros detalles, ¿no? Porque hay colores, detalles y estas cosas. Pero bueno. Teniendo en mente esta pregunta de por qué el artista se propuso realizar esta obra de arte o esta pintura, cuál fue su objetivo, podemos pasar a este mosaico del siglo VI, del siglo VI, que es un mosaico bizantino. Aquí también el artista es anónimo, ya hablaremos bien por qué, pero bueno, hasta el Renacimiento los artistas no se conocen como tales, o sea, en la época de la Edad Media los artistas eran considerados artesanos y muchos de ellos estaban trabajando para la iglesia en este caso. Aquí se sabe muy bien cuál es la escena, ¿no? Es el bautizo o el bautismo de Cristo, ¿verdad? Y esto lo sabemos muchos porque todos hemos ido a la iglesia alguna vez, porque conocemos la historia de Cristo, porque han pasado siglos y siglos y ya nos la sabemos. Si hemos ido a misa alguna vez, o sea, o hemos leído la Biblia, o bueno, incluso hasta en las películas, ¿no? Sabemos de lo que se trata, pero en el siglo VI, en los albores de la religión cristiana, era muy importante, pues esto, ¿no? Enseñar al pueblo, que en general no sabía ni leer ni escribir, cómo era la historia de Cristo. Entonces, había que enseñarlo de una manera didáctica, sin necesidad de leer ningún texto. Entonces, una imagen a veces, como se dice, vale más que 1000 palabras. Pues este es el principio de la publicidad y del marketing, ¿no? O sea, enseñar algo de una forma concisa, clara, gráfica y fácil de comprender. Y entonces, pues aquí tenemos a Cristo bañado, inmerso en las aguas del río, está el Espíritu Santo, está San Juan, los apóstoles, en fin, hay una serie, una cantidad de atributos y de personajes que ayudan a reconocer al bautismo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué llevó al artista a realizar este mosaico? Pues aquí lo tenéis, es esto, ¿no? Enseñar a los nuevos fieles los diferentes episodios de la vida de Cristo. Hablamos del siglo VI, ¿vale? Sigamos con esta pregunta en mente y vayamos a esta preciosa pintura de Sandro Botticelli. Todo el mundo conoce esta pintura. Incluso hasta si nos olvidamos del título, sabemos
que esta pintura es de Botticelli, ¿no? Y está la imagen de Venus con la melena roja que le llega casi a los pies, si no se la estuviera recogiendo, es muy famosa, es una de estas pinturas muy vistas, ¿no? Como las pinturas de Dalí o de Klimt, del beso y todo esto, ¿no? Son pinturas a las que le han sacado mucho provecho de forma comercial, ¿no? Y podemos estar incluso hasta hastiados de verla, pero si nos preguntamos, por ejemplo, por qué Botticelli ha decidido hacer esto, pues ni más ni menos que porque alguien se lo ha encargado, y quien se lo encargó, uno de los miembros de la corte de los Medici, se lo ha encargado porque en esa época había una sociedad cortesana muy culta y muy inquieta intelectualmente que disfrutaba de, pues de esto, ¿no? De descifrar estas pinturas, ¿no? Entonces, ¿por qué Botticelli lo hizo? Pues lo hizo porque un integrante de la corte burguesa de los Medici le pidió que representara seguramente una escena mitológica, ¿no? Aquí estamos viendo una diosa clásica de la cultura clásica, muy por lo que estaban muy preocupados y muy interesados en conocer la cultura del Renacimiento, que como sabemos miraba hacia la antigüedad clásica. Entonces tenemos a Venus aquí, uno de los episodios de Venus, porque el nacimiento de Venus es a veces un poco más escabroso, ¿no? Un poco más dramático, pero aquí se la ve como en la parte feliz del nacimiento, ¿no? Si lo queréis. Ya lo analizaremos en profundidad a esta gran obra de Botticelli. Entonces, estamos en la era del Renacimiento, que es considerada desde el punto de vista de la historia del arte como el comienzo de la modernidad, ¿no? Pensemos que también estamos en un momento en el que se rompe con las antiguas maneras de hacer arte, y estamos hablando en este caso de la etapa anterior, que era la etapa de la Edad Media, ¿no? Esto se puede considerar una vanguardia en ese momento, porque estaba rompiendo con todo lo hasta entonces establecido, ¿no? Fijaros qué diferencia en la anatomía, bueno, igual me estoy yendo un poco de tema, ¿no? Pero mirar la anatomía, ¿no? Fijaros, y fijaros esto. A pesar de que sí, que todos podemos ver que probablemente Venus está un poco, entre comillas, mal dibujada, ¿eh? Porque si miráis el hombro y el cuello como está torcido, pues es un cuello un poco antinatural, y el hombro derecho, que veis a la derecha, está como hacia abajo, como si no tuviera hombro, ¿no? Como si fuera el cuello y el brazo se unieran de una manera casi sin transición, pero es el artista lo ha hecho adrede para, digamos, que esta postura, ¿no? Fuera más fluida, ¿no? Toda este contraposto tan griego estuviera más realzado, más resaltado. Pero si lo miramos otra vez, ¿no? Veremos bueno, que hay una intencionalidad de romper con lo anterior y volver a estudiar las reproducciones de las estatuas o esculturas griegas, que son a partir de copias romanas, ¿no? Y entonces empezar a mirar el cuerpo humano, la anatomía humana, con una idealización, ¿no? Pero aquí vemos toda una composición que nos habla de un mito griego, un mito clásico. Continuamos con esa idea en la mente de por qué el artista ha realizado una obra en concreto. Pues aquí tenemos una pintura de Pollock. Pues a mí Pollock no es que particularmente me emocione, pero esta pintura me parece fascinante. Supongo que porque, bueno, a mí me gusta la arquitectura también un poco, y aquí estoy viendo un elemento que solemos ver en las ciudades, ¿no? A mí me remite a ciudades.
más allá de lo que a mí me pueda remitir, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? De nuestras emociones. Yo este cuadro no lo pude ver lamentablemente nunca porque está en Estados Unidos, me imagino, y no he estado todavía. Pero si lo veis aquí os ponéis a pensar, ¿por qué Pollock ha hecho este cuadro, ¿no? Y entonces pueden aparecer en nuestra mente un montón de ideas así entrelazadas y probablemente lo primero que se nos venga a la mente es que porque quería expresar sus emociones. Y estaremos en lo cierto. Pollock quería eh, expresar sus emociones. No por nada este cuadro lo podemos ubicar, digamos, en un momento histórico en cuanto al arte del expresionismo abstracto, ¿no? Pero también se ha llamado action painting. ¿Y por qué? Porque además de querer expresar sus emociones, también estaba expresando el movimiento, la acción de la pintura, como una especie de demostración de tarea física, ¿no? Si pensamos en Pollock, algunos de vosotros habéis visto tal vez la película en la que pintaba en el suelo, ¿no? Ponía esos grandes lienzos en el suelo y echaba la pintura de una manera que podemos pensar que era aleatoria, ¿no? Pero la pintura abstracta es muchísimo más que manchas, ¿no? Hay todo un proceso intelectual detrás, en el que no vamos a entrar ahora porque sería demasiado, ¿no? Pero a lo que me refiero es que él echaba esos chorros de pintura como si estuviera echándolos al suelo, porque realmente lo estaba haciendo, ¿no? Sobre un lienzo en el suelo, y luego estos postes azules, ¿no? Probablemente estaba intentando expresar el caos que había en su mente en ese momento, no lo sé, me atrevo a decirlo, pero es una composición muy interesante. Y efectivamente esto es expresionismo y es abstracto, por supuesto que sí. Entonces, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver. Aquí estoy otra vez. Pues bien, habéis visto cuatro ejemplos de pinturas muy diferentes, de etapas muy diferentes, con motivaciones diferentes, de artistas diferentes. O sea, el arte es muy amplio y ya lo decía Gombrich, que es un historiador, ¿no? Que el arte no existe, existen los artistas, ¿no? Y esto es tan cierto porque los artistas son los que realizan esto desde diferentes puntos de vista, de diferentes culturas, con diferentes motivaciones. ¿No? Teníamos a Miguel Ángel que hacía esas esculturas fantásticas, ¿no? Y estaba motivado porque cada uno de los papas a los que él sobrevivió, porque fue muy longevo, le pedían a Miguel Ángel cosas específicas, ¿no? ¿Y cuál era la motivación? Pues, Miguel Ángel. Me ha venido a la mente porque soy una gran admiradora de Miguel Ángel. Pues esta es una de las preguntas. Hasta ahora hemos visto por qué, cuál era la motivación de un artista para realizar estas obras de arte, ¿no? O sea, os invito a que, si queréis, podéis ir apuntando ideas y podéis ir pensando en pinturas que hayáis visto recientemente o no, o que os acordéis de pinturas que hayáis visto en algún viaje, en algún museo o en el museo de vuestra ciudad, ¿no? Y ¿por qué os ha impresionado? Y ahora pensad, ¿qué habrá hecho este artista? ¿Qué habrá pensado antes de ponerse a hacer esta obra, ¿no? Y probablemente, si investigamos un poco, llegaremos a la conclusión de que tal vez lo hizo porque la Iglesia necesitaba que lo hiciera o porque quería cazar a un animal o porque quería expresar sus sentimientos, ¿no? Porque son verdaderas estas motivaciones y son las intenciones primeras de cada artista. Entonces, ahora vamos a continuar, os voy a enseñar más imágenes. A ver si podemos
enganchar con las imágenes. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? En la pintura de Pollock, pero vamos a avanzar un poco más. Aquí tenemos una pregunta nueva. La siguiente pregunta: ¿qué nos dice la obra de la cultura en la que fue concebida, ¿no? Cuando miramos una pintura, ¿qué imaginamos que estaba pasando en ese momento concreto de la historia, ¿no? Fijaros esta pintura de Frans Hals. Frans Hals era un pintor de los Países Bajos y en ese momento la burguesía empezaba a encargar obras de arte, ¿no? Este es un retrato de grupo, era una de las cosas era uno de los temas más recurrentes, ¿no? En aquella época en los Países Bajos. Un grupo de personas que encargaba al artista un cuadro. Tenían que aparecer todos. Fijar cómo esto es como una foto de grupo de ahora, ¿no? Como si alguien le dijera, bueno, a ver, foto de grupo. Y todos se giraron o miraron hacia el frente para mirar al que estaba sacando la foto. Pues esto es igual, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, seguramente cada uno de estos retratados son personas reales, esto se sabe, ¿no? Cada uno tenía un cargo y lo encargaron todos. Tal vez la pintura no fuera una pintura no nos resulte una pintura muy interesante, ¿no? Porque no nos dice mucho. Si no conocemos a los integrantes, que son personajes bastante diferenciados todos, porque son personajes reales, pero si no los conocemos, pues no nos dicen mucho, la verdad, ¿no? Pero si nos ponemos a ahondar en esa época, pues oye, cada uno de estos señores puso su parte de dinero para ser retratado, ¿no? Y no hay un punto en concreto al que estemos mirando, no hay un punto focal, todos tienen que aparecer con la misma intensidad y la misma importancia, ¿no? Pero bueno, en este momento pues era importante que aparecieran todos y cada uno de ellos, ¿no? Vamos a echar una mirada a las pinturas anteriores. Entonces, vamos a volver a mirar estos cuadros, ahora volveremos hacia atrás y vamos a volverlos a mirar desde otro punto de vista. Nos vamos a preguntar qué pasaba en esa época, qué nos dice cada una de estas obras de la cultura en la que fue concebida. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué nos puede decir este bisonte de la cultura en el que fue concebido? Pues está pintado en una cueva, ¿no? En una cueva. Vale, entonces la persona que lo realizó seguramente era hombre. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico los hombres salían a cazar. Seguramente alguna mujer también se lo habría hecho, pero esto ya estamos entrando en otro tema. En general, el hombre, si leemos antropología, el hombre salía a cazar para sobrevivir, para tener comida, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si vivía de la casa, probablemente, pero muy probablemente, si vivía de la casa y vivían en cuevas, se trataría de personas que eran nómadas, es decir, que iban moviéndose por el terreno en función de las estaciones y del clima, se iban moviendo, iban cazando, no se establecían en una casa inamovible, digamos, ellos se iban moviendo, entonces no establecían casas permanentes, ¿no? Entonces, si no establecían casas permanentes, tampoco labrarían o cultivarían la tierra. Entonces, lo que nos dice esta pintura de esa época, en concreto el Paleolítico, es que los hombres salían a cazar y vivían en cuevas, eran nómadas, no cultivaban la tierra y no construían sus casas en un lugar específico y permanente, ¿no? Si pasamos a nuestro bautismo de Cristo aquí con estos mosaicos que están en el baptisterio arriano,
pues, ¿qué nos puede decir esta pintura de esa época en concreto, de esa cultura? Pues lo habíamos mencionado un poco antes. Estamos hablando de los albores del cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos diría de esa cultura en específico? Pues nos estaría hablando de una cultura en la que hay una religión que comienza y que necesita afianzarse, y nos habla de una sociedad que necesita entender a la nueva religión, eh, y, que, y que probablemente no sabe leer ni escribir, y que por eso se ha ideado esta manera de transmitir las historias de una manera gráfica, ¿no? Estamos hablando entonces de una cultura en la que el pueblo probablemente no sabía leer ni escribir. Estamos hablando de una cultura en la que la Iglesia empezaba a tener muchísimo poder, ¿no? Estamos hablando de una época en la que para realizar esta obra tan magnífica se necesitarían un montón de artesanos cualificados, especializados en la realización de mosaicos, ¿no? Y de dibujantes, ¿no? Y de un montón de artistas en esa época, artesanos que estaban, digamos, como enfocados en trabajar solo para la Iglesia, probablemente, ¿no? O sea, seguramente en esta sociedad, en esta cultura, los artesanos trabajaban para la Iglesia, formaban parte de unos gremios que trabajaban para realizar estas obras, ¿no? O sea, abocaban todo su talento y todo su trabajo en ello. Y aquí, ¿qué nos estará diciendo? ¿Qué nos estará diciendo esta pintura tan fantástica de la cultura en la que fue conseguida? Pues nos está hablando de una cultura o de un ámbito social muy culto, que no es redundante, culto de cultivado, ¿no? Muy intelectualmente muy curioso y muy activo, que se deleita con pinturas hermosas, que juega un poco a adivinar o a entretenerse intentando averiguar de qué personaje se trata, ¿no? O sea, me imagino que en las cortes de los Medici la gente si leéis alguna vez alguna de las biografías que se ha escrito de Miguel Ángel, o incluso las vidas de Giorgio Vasari, os enteraréis, ¿no? de que en las cortes florentinas, por ejemplo, estaban muy enfocados en leer Platón, o directamente estaban muy interesados, como todo en el Renacimiento, en la antigüedad clásica. Entonces era muy interesante para las cortes que se juntaban todos los artistas, todos los poetas en la corte de los Medici. Ahí me los imagino a todos comiendo, bebiendo y hablando sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, en este caso se sentarían a observar esta obra que se la han encargado Botticelli acerca de Venus, de su nacimiento, ¿no? De por qué el viento sopla en la melena de la diosa recién nacida. Bueno, hay un montón de elementos a los que más adelante, si tenemos un poco más de tiempo, nos profundizaremos, ¿no? Para no irnos del hilo argumental de estas preguntas, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esto, con que en ese momento esa sociedad en concreto era una sociedad intelectualmente muy curiosa, muy interesada en la antigüedad clásica y muy refinada, con gustos muy refinados, ¿no? Que estaba muy interesada, y lo que hacían tal vez era jugar un poco de saber a qué diosa se referían, y tal vez de ahí sacarían libros y empezarían a investigar, ¿no? Me lo estoy imaginando. Habría sido muy interesante vivir en esa época. ¡Oh, qué cambio!, ¿no? Esto, ¿por qué Pollock habrá hecho esto? Vaya, pues yo me imagino que
como hablábamos antes, ¿no? Que en esa época vamos a hablar un poco del contexto cultural en el que fue concebida la obra, ¿no? Siempre voy a recordar la pregunta para que no os perdáis. Y pues en esta época estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, aunque aquí se ha pasado 2 añitos, pero bueno, estamos hablando de que a partir desde el principio del siglo XX comenzaron a haber vanguardias. ¿Qué significa esto? Que como os decía antes, así como en el Renacimiento se intentó y se consiguió, además, romper con las tradiciones hasta ese momento establecidas, y estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Que era un momento de la Edad Media en la que todo el arte estaba abocado a la producción de imágenes, ¿no? Pues aquí se rompe un poco con todo el status quo del arte, ¿no? Es decir, se deja a un lado el naturalismo, el realismo, y solo se trata de expresar emociones libremente. Entonces, en esa época, al artista se le daba un permiso para liberarse, para hacer lo que le apeteciera y de esa manera tal vez se intentaba llegar a un público más amplio, ¿no? Porque el arte siempre estuvo muy ligado a clases sociales altas, a sitios conservadores, ¿no? Entonces, un poco el arte del siglo XX comienza a despegarse de toda esa tradición que empieza a ser anticuada, porque siempre que se rompe con una tradición se la considera anticuada, y así como el Renacimiento consideraría anticuado y con necesidad de renovación en la Edad Media, pues aquí en el siglo XX se considera anticuado todo lo anterior y van buscando cosas nuevas, ¿no? Que el arte es así, continuamente empieza a intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, y Paul lo consiguió. Y como él también, o sea, podemos hablar de Rothko o de un montón de otra gente. A mí Rothko particularmente me gusta mucho más, pero esto es una cuestión de emociones, como hablábamos antes, ¿no? Yo sé que me estoy dejando cosas, pero vamos a continuar. Pues aquí tenéis este cuadro tan magnífico en el que se nota que este hombre tenía mucha energía física y mucha tensión, ¿no? Este cuadro es tensión, no es otra cosa, es tensión por los colores, por el dinamismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sociedad que está en continuo cambio. Y aparte en Estados Unidos en los años 50, que tecnológicamente ya eran mucho más avanzados que el resto, ¿no? Eran como una sociedad muy, muy moderna, mucho más moderna que Europa en esa época, muchísimo. Entonces, pues vaya, ¿no? Qué cambio, qué interesante todo esto que estamos viendo. Pensemos que ya hemos hablado de por qué un artista decide hacer una obra y, y en qué momento la hizo, y dependiendo del momento en que la haya hecho, qué podemos adivinar un poco, ¿no? Ahora vosotros cuando veáis alguna pintura por allí, ya sabréis, ¿no? Que si veis una pintura del siglo XX abstracta, pensaréis, fíjate, este artista lo alterado que estaba, lo tensionado que estaba, o fíjate lo calmado, ¿no? Que estaba. A ver si os puedo buscar una pintura de expresionismo también, para que veáis otro estado de ánimo diferente de otro pintor diferente, ¿no? Porque si lo veis, cada artista tiene su manera de expresarse, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, porque es eso, ¿no? Los colores, las técnicas, todo tiene que ver. Entonces, si me permitís un momentín, voy a
voy a intentar buscar una imagen. Ahora estamos en el Museo de Guggenheim y os voy a compartir esta pintura que os voy a compartir. Fijaros, ¿no? Pues esto también es una pintura abstracta y sin embargo, qué diferencia, ¿no? con la anterior. Aquí hay tranquilidad, o sea, no hay tensión, es una cosa mucho más, ¿qué diría yo? Mucho más tranquila, a pesar de que los colores son muy vivos, ¿no? Son muy vivos, pero es mucho más alegre, mucho más sosegada, ¿no? Tiene muchas capas. Esta pintura parece que es una mancha de colores rojos y otra de colores amarillos, pero esta pintura está hecha a base de capas y de capas de color transparente, ¿no? O sea, esta pintura sí que tiene la oportunidad de verla y la verdad es que es absolutamente maravillosa. Bueno, os habla una fanática de Rothko, pero bueno, me he ido un poco del guión, pero me parecía interesante que lo vierais. Entonces, pensemos, ¿no? Pensemos, os animo que lo penséis. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer cuando vemos una obra de arte? Que ya hemos pensado, ¿no? Insisto, ¿por qué el artista lo ha hecho? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la pintura de la cultura o del ámbito social en el que fue concebida? ¿No? Y ahora nos vamos a meter de lleno en la siguiente pregunta, que no deja de ser apasionante también. Y vamos a continuar. Vamos a mirar ahora, esto sí lo hemos hecho todos a la primera vez, ¿no? Nos hemos plantado delante de una pintura como la de Rothko o la de Pollock y hemos dicho, vaya, ¿qué es esto? ¿No? No se parece absolutamente nada, no se parece a nada. Pues no tiene por qué. Buenas noticias. No tiene por qué olvidaros de esto, no es relevante pensar en el grado de realismo, porque ¿qué es el realismo? Imagínate, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el realismo es algo que parece una foto, pero segunda buena noticia, la pintura no tiene que parecer una foto, la pintura va de otra cosa, va de emociones, va de técnica, va de representación de la realidad, pero la representación de la realidad, amigos, es eso, es una representación de un artista, o sea, es una visión subjetiva, estamos interpretando la realidad. No significa copiarla exactamente, significa interpretar la realidad, que es tan diferente. Y aún así, vamos a mirar, por ejemplo, no sé, este cuadro se puede considerar realista desde el punto de vista actual, tal vez. Otra cosa que no os he dicho que se me olvidó y que es interesante que mencionarlo acerca de qué nos dice esta pintura de la época en la que fue concebida, pues yo diría también, y esto lo agrego yo, que lo que nos dice es que además en esa época existían los artistas. Y esto que parece una obviedad, porque ahora estamos viendo una pintura del Paleolítico, en realidad no lo es, porque cuando nosotros hablamos de artistas, enseguida nos viene a la mente Miguel Ángel, o Dalí, o Picasso, o Rembrandt, o yo qué sé, o Velázquez, ¿no? Evidentemente, en el Paleolítico, por una cuestión de que tampoco había otros medios, ¿no?
Velázquez no habría podido pintar como pintó las Meninas tantos siglos después, porque estamos hablando del Paleolítico. Esta pintura, está hecha con pigmentos naturales, probablemente óxidos de la tierra, y los aglutinantes no me acuerdo muy bien, pero tendrían que ser sangre o grasa animal, ¿no? Pero nos está hablando de un artista, y un gran artista además, ¿no? Que lo que nos dice esta pintura de ese momento en el que fue conseguida es que la persona que lo pintó, además de cazador, era un gran artista con grandes aptitudes de observación. No nos olvidemos que el acto de pintar o de dibujar o de crear una obra de arte visual requiere una gran destreza de observación. Dibujar es saber ver, pintar es saber ver, saber mirar, ¿no? Y si os fijáis bien, pues este bisonte tiene las patas, tiene el hocico, los pelos en la oreja, los cuernos, los ojos. Pues oye, tiene sombras, ¿no? Pues esto es que además el artista era cazador. Fijaros qué personaje más interesante debió serlo. Esto me lo estoy imaginando, pero estamos hablando de una época en la que existían los cazadores y existían los artistas. No cualquiera, no todos los cazadores lo harían, supongo. Entonces, pero más allá de eso, si lo miramos desde el punto de vista del realismo, pues es bastante realista. Esto es bastante realista, pues depende, ¿no? Depende también de por qué intentamos verlo desde el punto de vista realista. Yo qué sé, ¿no? Por ahí andaba Dalí haciendo unos relojes que eran absolutamente realistas en una pintura completamente surrealista, ¿no? O sea, hay una dualidad. Pues aquí se puede reconocer todo bastante bien. Se podría decir que es realista o que, bueno, sí, tal vez. Se puede reconocer las figuras, son figuras humanas. Tal vez esta con estas formas más redondeadas podemos considerarla más realista desde el punto de vista técnico, pero bueno, estamos hablando de una idealización también, ¿no? Entonces, esto evidentemente no lo es, claro, no hay naturalismo alguno aquí, estamos ante una pintura abstracta. Vamos a pasar rápidamente. Oh, fijaros esto lo he buscado porque me encanta. Esto es un retrato cubista. Sabéis que Picasso, al principio, cuando estuvo en París y entró en contacto con las pinturas de Cézanne, decidió investigar y profundizar en lo que Cézanne había incursionado, el cubismo, ¿no? Fijaros, a mí Picasso no es el que me gusta más, pero esta etapa era fantástica. Mirar este retrato de volar, ¿no? O sea, fijaros la expresión. Pues aquí ya tenemos algo de expresionismo también, ¿no? Y Picasso estaba en París y ya tomó contacto con el impresionismo, con el expresionismo de Van Gogh, con todos los impresionistas, vio cuadros de Cézanne. O sea, este hombre investigó, ¿no? Y podemos decir que esto es realista. Pues tal vez sí, tal vez no, depende, ¿no? Depende de lo que entendamos por realismo. Yo, me vais a perdonar, pero como soy una fan de Rembrandt, no podía dejar de ponerlo, ¿no? Fijaros este fragmento del autorretrato. Este hombre se autorretrató, se hizo más selfies que no sé cuántos artistas. O sea, creo que, no sé si tiene, bueno, es que no podría deciros el número exacto, pero este gran artista holandés, para quienes no lo conozcáis, me imagino que no habrá nadie que no lo conozca, es un gran maestro del barroco, pues se hizo muchos selfies, ¿no? Y es muy realista, porque este hombre además era muy naturalista, quería atrapar todas las
las expresiones del ser humano. Cuando se trataba de sí mismo, ni siquiera se embellecía. O sea, en esta etapa de vejez ya había perdido esa etapa narcisista de querer verse enjollado y bien vestido como un gran burgués adinerado, ¿no? Que fue una etapa por la que pasó, indudablemente. Y aquí o sea, tú ves, nosotros sabemos cómo era Rembrandt siglos y siglos después, gracias a sus continuos autorretratos. Él se retrataba 1 o 2 veces al año a veces. Y aquí ya estaba mayor y bueno, es que esta obra es absolutamente fantástica, ¿no? Vamos a continuar. ¿Realismo o no realismo, no? O sea, fijaros aquí, hay un fragmento de un dibujo muy realista y el mismo artista ha hecho esto que pues ya está entrando en la abstracción, ¿no? Yo pienso que haciendo esto he estado muy concentrada en los ojos, en la perspectiva, ¿no? En que el ojo que está más alejado se ve menos, el ojo que está más cerca se ve más. Hay mucho detalle aquí, ¿no? O sea, hay mucho detalle. Sin embargo, esto, que lo he recortado, porque en realidad el dibujo es muy pequeño y se ve toda la figura entera, pero fijaros que a mí en ese momento la cara de esta chica me transmitía esto, ¿no? Movimiento, juventud, eran poses muy rápidas, 3 minutos, ¿no? Entonces uno intenta captar la esencia, ¿no? ¿Realismo o no realismo? ¿No? Mosaico medieval, volvemos al mosaico medieval. Aquí respondiendo a vuestra pregunta, ¿no? Que os habéis hecho de si es real o no, pues no, aquí no era importante el naturalismo. Cuando hablo de naturalismo me refiero al cuerpo humano exacto, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora los artistas, que empezamos a estudiar la anatomía, que mirábamos los modelos de Miguel Ángel o los modelos clásicos de el Laocoonte o estas esculturas griegas o romanas tan famosas que detallan hasta el más mínimo milímetro la anatomía humana. Aquí no era importante para el artista ni para la sociedad que apareciera el cuerpo humano de una manera muy realista, como si estuviera ahí en ese momento, ¿no? Aquí lo importante era representar la vida de Cristo en el momento en el episodio de su bautismo. Entonces, como digo aquí, ¿no? Podía considerarse una distracción dibujar exactamente bien. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo distorsionada que está la figura de la personaje que está encima de Cristo bautizándola, ¿no? Que creo que es San Juan. Fijaros, es un poco como una cosa egipcia, ¿no? ¿Os acordáis? Esto de el perfil para un lado, estaban como dislocadas, ¿no? Las estatuas o las pinturas egipcias, ¿no? O sea, aquí, como veis, no es importante que se vea el movimiento exacto. Están un poco dislocadas las figuras, pero lo importante es que se vea la acción. Tiene que aparecer la mano encima de la cabeza de Cristo. Y la mejor manera de representarla es de perfil, porque así ves exactamente que lo está bautizando, ¿no? Cristo tiene que estar de frente, independientemente si está bien dibujado. La paloma en realidad está vista como de frente, como si estuviera boca hacia abajo, boca abajo, ¿no? Pero ¿por qué está puesta de esa manera? Está puesta de esa manera porque si la ponemos de perfil, como si fuera una escena real, natural, pues igual no la reconocemos tan bien como de frente, ¿verdad? Entonces, toda esta pintura está hecha de una manera en la que se pueda reconocer muy bien la acción, independientemente de si está bien dibujada. No era que los artistas no supieran dibujar muy bien la anatomía humana, es que para hacer este mosaico lo relevante no era la representación fidedigna del cuerpo humano,
Lo relevante era poder hacer una imagen que retratara exactamente ese episodio de la vida de Cristo. Por eso es todo tan raro, ¿no? La paloma cabeza abajo, la mano de perfil, el cuerpo medio de frente. Si os fijáis, San Juan tiene este brazo que está levantado para bautizar a Cristo, lo tiene completamente dislocado. No es un movimiento que pueda entenderse. Y así todo, la composición funciona, cumple su objetivo. Pues aquí ya, o sea, como os he dicho, no sirve de nada aplicar nuestros criterios del naturalismo, ni en esta pintura, en este mosaico medieval, ni en la pintura de Pollock. Entonces, conclusión, pues oye, tenemos que tener cuidado de ser prudentes a la hora de pensar en el grado de naturalismo, ¿no? No hace falta que nos plantemos delante de una obra y enseguida la juzguemos en función de su grado de realismo o de naturalismo, porque no tiene mucho sentido, sería bastante limitante, ¿no? Estaríamos juzgándolo con la vara de ¿se parece o no se parece? Da igual. Tenemos que empezar a pensar ahora que tal vez no era el objetivo que se pareciera. Es que seguramente no lo era, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Que a veces hay que pensar que no todos los artistas querían que fuera realista. Otra forma muy interesante, y esto para acabar, porque ya llevamos mucho tiempo y quería abarcar todos los temas para que en un próximo vídeo podamos profundizar un poco, ¿no? Y que vosotros podáis proponer algunas obras de arte para que la analicemos juntos. Pero esto es muy interesante porque se puede observar una pintura desde el punto de vista del diseño. Vamos a hacer un análisis formal, un análisis de la forma, ¿no? Mirar esta pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, muy deteriorada porque está muy deteriorada, ya hablaremos, hay gente que hace 20 o 25 años que está dedicada a la continua conservación de esta pintura. Entonces, vamos a mirarla. Fijaros que Cristo está en el centro, en el punto central de la composición, ¿no? La composición con un punto central. Pensemos también que en aquella época, en el Renacimiento, ya se manejaban las herramientas de la perspectiva, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, la pintura del mosaico, no hay perspectiva, era todo plano, eran imágenes planas, ¿no? Entonces, en el Renacimiento, que era en la época en la que vivió Da Vinci, ¿no? La perspectiva ya se manejaba, ¿no? Entonces aquí hay una gran perspectiva que crea la sensación de profundidad, porque como sabréis, os habéis imaginado, la pintura o el dibujo son representaciones bidimensionales de la realidad que es tridimensional, por lo menos hasta ahora, si no pensamos en la física, ¿no? Que habla de otra dimensión. Pero básicamente son dos disciplinas que representan en dos dimensiones, es decir, en un plano, la tridimensionalidad, que es el mundo real, ¿no? Que no la escultura representa las tres dimensiones en tres dimensiones, ¿no? Porque es volumen, esto es plano. Sin embargo, con la técnica de la perspectiva, podemos crear la sensación de profundidad, ¿no? Y aquí Leonardo lo hizo de una manera admirable, ¿no? Porque además el punto de fuga es el lugar en el que convergen todas las líneas de perspectiva. Y el punto de fuga siempre ha de estar a la altura de nuestros ojos, con lo cual Leonardo lo hizo muy fácil y muy sabiamente. Hizo que todos los elementos fugaran hacia él, de una manera de diseño y también de una manera ideológica, ¿no?
todo converge en Jesús, todo, ¿no? Entonces, todos están pendientes de él e incluso toda la arquitectura acaba en él, ¿no? Fijaros, y luego hay unas líneas horizontales que sustentan esta composición, ¿no? Incluso las ventanas del fondo están alineadas en función de la figura de Jesús, ¿no? Él está en el centro. Para que no sea tan estático, ha girado un poco la cara de Jesús, pero da igual, la figura entera está puesta en el centro, ¿no? Vamos a hablar un poco de ejes y de esto de la composición, ¿no? Fijaros en esta imagen. Esto es una obra del Renacimiento, pero que tiene mucha reminiscencia medieval, porque a pesar de que aparecen algunos elementos de perspectiva, como veis aquí, ¿no? El pedestal donde está la Virgen, sigue siendo una composición bastante estática, ¿no? Muy estática, para reforzar a la figura de la Virgen. Se ha puesto a los ángeles y a los personajes a los costados, que están además reforzados por estas columnas verticales, estas columnas tan significativas. Esto no es una escultura, es una pintura, pero tiene mucho, lo ha pintado de una manera para que el relieve fuera el que le diera un poco de magnificencia a todo, ¿no? No es una pintura plana del todo, pero sí que es muy estática. Si veis, siempre hay un eje vertical que une las cabezas de la Virgen y el personaje que está arriba, que es Jesús. Luego está la Virgen con el niño en el centro, está Juanito abajo y probablemente al costado está San José, Santa Ana, ¿no? La misma pintura, o sea, no la misma pintura, el mismo tema, ¿no? Aquí, ¿no? Que es la Virgen con la Sagrada Familia, vamos, en una pintura del barroco, creo que esto es Rubens, pues aquí es tan diferente. Aquí la composición ya no es tan estática, ¿no? No es ni así, ni así, que son líneas muy rectas. Aquí solo hay un eje diagonal. Hay un eje diagonal que lo une todo, ¿no? Para darle preponderancia a la figura de la Virgen, aquí la puso en el centro. Aquí el recurso que utilizó el artista fue ponerle unos ropajes de color rojo y púrpura. Si lo veis, están la Virgen con el niño, están iluminados de una manera mucho más fuerte que los otros dos personajes, que serán San José y Santa Ana, ¿no? Entonces, si lo veis, aquí la manera de hacer que, a pesar de que el grupo principal no está en el centro de la composición, sí que nuestra mirada se centra, digamos, y hace que sea el centro de nuestra atención la Virgen con el niño que está del centro hacia la derecha, ¿no? Entonces hay una progresión de personajes y si lo veis en el extremo derecho, creo que lo veis vosotros, bueno, no estoy segura, hay otro personaje que casi no se ve, ¿no? Que ya entraremos, no nos queda mucho tiempo, ya analizaremos bien estas escenas, ¿no? Pero fíjate cómo consigue la profundidad de otra manera. Aquí con una perspectiva a la manera de Leonardo, ¿no? Y aquí con una perspectiva de profundidad más conseguida con luces y sombras, bien típicas del barroco, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando al final. A mí me gustaría daros las gracias porque ha sido para mí mi primera experiencia haciendo este tipo de clases y ha sido muy bonito compartir todo esto con vosotros. Para mí ha significado un trabajo muy gratificante porque he tenido que revisar artículos y libros nuevos y antiguos, que volver como un poco a mi etapa de estudiante.
Para realizarlo, insisto que este es un taller de introducción y que si muchos de vosotros que me estáis viendo sois historiadores del arte, habréis encontrado muchas más cosas que decir, algunos errores seguramente, pero os aseguro que lo he hecho con todo mi cariño porque a mí este tema me apasiona y creo que puede ser muy interesante para vosotros y para que en el futuro, o ahora mismo, ¿no? Si os habéis quedado con alguna pintura en la mente que os haya impresionado mucho o habéis dicho, anda, mira, esta pintura de Rembrandt, pues yo he visto un retrato de Rembrandt en el Thyssen cuando estuve en Madrid hace unos meses y entonces fíjate, ¿no? Qué parecido, qué diferente. Este artista me interesa o cuando veáis por ejemplo, alguna pintura barroca como la de la Sagrada Familia, ¿no? O tal vez os recuerda cuando estuvisteis en Nueva York y visteis algún cuadro de Pollock, pues ahora podéis volver de alguna manera, aunque no de verdad, porque bueno, esto de volar ahora no está muy, muy a la mano en este momento, pero podéis investigar por internet y pensar, mira, voy a volver a ver este cuadro y voy a intentar mirarlo de esta manera, como me dijo Gabriela en el vídeo, ¿no? Para poder encontrarle otra manera de verlo, otra cosa. Y luego podéis, cuando los museos empiecen a abrirse otra vez, que será pronto, podéis quedaros con esto, ¿no? En la cabeza. Sí que es cierto que, y a modo de epílogo, sí que es cierto que todo esto que os he dicho, pues lo tendríais que volver a escuchar. No sé si habréis tomado notas o no. Yo nunca animo a la gente a que tome notas porque es como os perdéis mucho las imágenes. Y yo entiendo que sobre todo al principio es muchísimo mejor no tomar notas porque nos distrae de las imágenes. Y en este taller las imágenes son muy importantes porque de eso se trata, de ir viendo los cuadros a medida que vamos avanzando en la explicación. Entonces, yo espero que os haya gustado, sinceramente. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y que os cuidéis muchísimo. Y, y vamos a intentar a ver si podemos hacer uno en el futuro, otro diferente. Con estas dudas de que seguramente os habéis quedado, podéis apuntarlas, podéis escribir. Seguramente me remitirán vuestras dudas y podremos continuar con esta investigación a través de la historia del arte y de los cuadros. Yo os envío un abrazo enorme y espero veros en el próximo vídeo, si podemos hacerlo, y a mirar mucho arte. Y si no podéis salir a los museos, entrar a las salas virtuales de los museos. En este momento hay directos de diferentes museos del mundo que están haciendo directos con sus cámaras y están recorriendo las salas vacías. Incluso hasta los equipos de los museos lo están haciendo, ¿no? De manera altruista. Ahora un poco menos tal vez porque ya se está acabando, pero yo creo que mientras no pueden abrir sus puertas lo seguirán haciendo y si no, estos mismos vídeos estarán colgados en YouTube o en alguna plataforma. Yo os animo a que miréis las obras que os interesen, que entréis en los museos de forma virtual y que analicéis estas obras acordándoos un poco de lo que os he dicho hoy, ¿vale? Os envío un abrazo enorme a todos y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.